Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente por acá con este ciclo de capacitaciones que pretende la Personería de Medellín para estar más cerca y tener mejor interacción con todos los ciudadanos que se interesan por la temática de derechos humanos. Hoy vamos a tratar un tema de trascendental importancia. En las anteriores sesiones habíamos analizado el concepto y la evolución histórica de los derechos humanos. También habíamos visto para qué sirven los derechos humanos y hoy vamos a abordar de manera general cuál es la clasificación de los derechos humanos. Digamos que clasificar algo es encuadrarlo, es categorizarlo, darle cualidades, significaciones que diferencian unos de otros. En ese sentido vamos a tratar de establecer un panorama claro de esa clasificación que digamos abarca distintos aspectos. ¿Cuáles? Pues hay clasificaciones eh, muy variadas. Digamos que las más destacadas son aquellas que nos mencionan que los derechos humanos se dividen de acuerdo a su función y también a su origen. ¿Para qué sirve esta clasificación de derechos humanos? Digamos que para separar o para desglosar a estos derechos con el objeto de estudiarlos, valga la redundancia, de manera separada y poder categorizarlos de una forma más clara. Cuando estos derechos humanos se clasifican de acuerdo a su origen, digamos que son divididos en tres grupos. Derechos de primera generación, considerados como los derechos civiles y políticos, derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y derechos de tercera generación, o también llamados derechos de solidaridad. Digamos que de acuerdo a la función de derechos humanos, la clasificación ya sería de cuatro tipos, que son derechos civiles, derechos sociales, derechos políticos y derechos públicos. Esos derechos humanos que son inherentes, ya lo sabemos por su definición, a todas las personas por el solo hecho de nacer. Hay otra clasificación que nos dice que también hay derechos universales y derechos individuales, no obstante, lo vamos a hacer de lado porque consideramos o somos de la teoría, que esos derechos en últimas son universales porque todos tenemos los mismos derechos, ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Entonces, si vamos a clasificar los derechos humanos por su origen, tenemos que esos derechos humanos son el resultado de una lucha histórica para que se valorara al ser humano y se tomara en cuenta en todos sus ámbitos. Por consiguiente, ese reconocimiento, pues ya lo habíamos mencionado, no se dio de la noche a la mañana, sino que tuvo una evolución histórica de manera gradual hasta lo que conocemos hoy en día como el concepto y la funcionalidad de derechos humanos que tenemos plasmado en nuestra Constitución del 91, para hablar específicamente pues, de nuestro país. Este tipo de clasificación, según su origen, se encarga de dividir los derechos humanos, digamos que por un orden cronológico, es decir, en cuanto fueron creados, los que fueron surgiendo primero y luego los que surgieron más adelante. Esa clasificación de su origen, digamos que no nos la estamos inventando nosotros, fue una clasificación propuesta en el año de 1979 por Karen Balzac, digamos que fue el primer secretario general del Instituto Internacional de Derechos Humanos y fungió como tal entre el periodo de 1969 y 1980. En ese sentido, miremos cuáles son los derechos, según su origen, ya habíamos dicho, derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Derechos de primera generación son los primeros que fueron reconocidos por los estados. Estos derechos de primera generación, digamos que el reconocimiento de manera más categórica se dio en el siglo XVIII. Surgieron para buscar fomentar la libertad y, digámoslo así, minimizar o menguar la intervención de los poderosos o de las personas influyentes en la vida privada de las personas. Buscaron garantizar estos derechos, la participación de todos los ciudadanos en el aspecto político. Entonces, en dichos derechos,
por lo tanto están contemplados los derechos civiles y políticos de las personas. Digamos que los principales derechos de esta primera generación son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de reunión y de asociación pacífica, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida privada, el derecho a la libertad de pensamiento y de religión, el derecho a contraer matrimonio, digamos que el derecho a la seguridad política, a la libertad para tener cualquier cantidad de hijos que uno desee, el derecho también a la seguridad más que política, también a la seguridad jurídica, y se estableció también dentro de esta esfera de derechos que ninguna persona podía ser esclavizada o podía ser sometida a torturas y a tratos crueles, situaciones que se positivizan en la constitución política de nuestro país, en la constitución política del 91. Los derechos de segunda generación hacen referencia a lo que nosotros también abordamos en los informes de derechos humanos como derechos sociales, económicos y culturales, y fueron incorporados y reconocidos, digamos, durante los siglos XIX y XX. Esos derechos buscaron garantizar una mejor calidad de vida para las personas. ¿Cómo? Promoviendo políticas sociales y económicas que permitieran que todas las personas pudieran vivir en condiciones adecuadas. Por lo tanto, entre esos derechos de segunda generación, pues los más destacados, ¿cuáles podemos destacar de esta gama de derechos de segunda generación? El derecho a la seguridad social, el derecho a participar en el desarrollo de la sociedad, el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho que se desprende de este a una remuneración justa, el derecho a una vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud física y mental. Digamos que más o menos, a grosso modo, eso hacen parte de esta categoría de derechos de segunda generación. Y derechos de tercera generación, que también son denominados derechos de solidaridad y han sido incorporados y reconocidos finalizando aproximadamente el siglo XX. Entonces, no obstante, pues que en el siglo XXI se siguen incorporando derechos de este tipo. Esos derechos que buscan fomentar la solidaridad entre las personas en todas las partes del mundo y por lo tanto promueven relaciones constructivas y pacíficas entre los individuos. De esos derechos hacen parte o se destacan el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente limpio, el derecho al uso de los avances tecnológicos, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la independencia política y económica. Según el origen, tenemos estos derechos de primera, segunda y tercera generación. Más adelante, o tal vez en otra sesión, vamos a analizar las categorías de derechos, porque hay derechos inclusive en concepciones modernas de cuarta y de quinta generación y que ojalá los podamos abordar más a fondo. Ahora vámonos para la segunda clasificación. La segunda clasificación nos dice que hay derechos humanos según su función y de acuerdo a la función que desempeñan estos derechos, se dividen en derechos sociales, en derechos civiles, en derechos políticos y en derechos públicos. Entonces, vamos a definir cada uno de ellos. En los derechos civiles son aquellos destinados a la protección de la vida del ser humano. Entre esos se encuentran los derechos que buscan una seguridad personal y económica. El más importante de todos, el derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política, que nos dice que el derecho a la vida es inviolable. Dentro de los derechos sociales, en esta clasificación, son aquellos que permiten que los seres humanos nos vayamos desenvolviendo dentro de una vida social, es decir, de interferencia intersubjetiva con las personas. Alguno de ese tipo de derechos o algunos derechos que hacen parte de este derecho social son el derecho a la educación, el derecho a la libertad de culto, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada, entre otros cuantos. Dentro de los derechos políticos, digamos que estos derechos políticos son los que están relacionados con el desenvolvimiento de los ciudadanos en el ámbito político. Entonces, dentro de los derechos políticos está el derecho al sufragio o al voto universal, que es
el derecho que tenemos nosotros a elegir a nuestros representantes dentro del ámbito nacional, departamental y local. También el derecho de poder ejercer cargos públicos, también el derecho a participar de acciones constitucionales en defensa inclusive de los derechos humanos, como el derecho de petición, el derecho, el derecho a la tutela, el derecho de acción popular, el derecho de la acción de grupo, en fin. Están los derechos públicos también, que son todos aquellos en los que se contemplan las libertades para expresar opiniones, para expresar ideas, para expresar pensamientos. ¿De qué? De temas que sean relevantes para la sociedad, cualquiera que queramos abordar. En este momento, en razón de la contingencia declarada a raíz del COVID-19, tenemos infinidad de temas de especial relevancia en nuestra ciudad específicamente. Y es más, pues para el país. Y es el tema de la situación que padecen las personas privadas de la libertad. Eh, en las cuales se pueden suscitar diferentes clases de pensamientos, de posiciones, de divergencias, de opiniones entre las personas, pero es un tema que, que, que se puede abordar dentro de este tipo de derechos. Entonces, en el sentido de poder expresar libremente nuestras posiciones, nuestras ideas y nuestros pensamientos, como así hace parte el derecho de la libertad de expresión y el derecho a crear asociaciones, tanto culturales como políticas, lo que constituye un ejemplo de este tema de derechos públicos. Otras clasificaciones de, de derechos humanos nos hablan de la clasificación en cuanto a los derechos de la autodeterminación económica. Y digamos que dentro de esos derechos de autodeterminación económica se encuentra el derecho a la libertad de poder elegir una profesión cualquiera que sea. ¿Para qué? Para la realización de la vida profesional y económica de las personas. En ese sentido, usted puede escoger cualquier actividad económica permitida, eso sí, por la ley y que usted quiera realizar de manera libre, reiteramos, en un nicho de condiciones en las cuales el Estado social de derecho pueda protegerlo a usted como persona. Está en otra categoría o otra clasificación de derecho que nos hablan de libertades civiles y entre esas libertades civiles se destacan la libertad del derecho a la vida, del derecho a la libertad como tal, la libertad de locomoción o de tránsito, o la libertad que tiene usted para escoger en dónde vivir, entre otra gama de libertades, libertad de culto, libertad de religión, en fin. Y también encontramos finalmente las libertades políticas. Miren, o les hago un breve paréntesis, que digamos que por más que uno intente encuadrar o acogerse a alguna teoría clasificativa de derechos, finalmente nos están remitiendo casi que a la misma base de clasificación. Es decir, son leves las diferencias, cualquiera que sea la teoría que pretendamos abordar. Dentro de esta última categoría que estamos clasificando se encuentran las libertades políticas. Esas libertades políticas están constituidas por derechos políticos y por derechos públicos que evidentemente poseen los individuos. De esas cuales se destacan, hablábamos ahora en la otra clasificación, las libertades del derecho al voto y de libertad de expresión fundamentalmente. Eh, Hay otra serie de derechos que, digamos, vamos a abordar en la sesión siguiente y que nos habla de unas generaciones de derechos humanos. Es más, yo veo que tenemos por ahí como tiempito, empecemos a abordarla y dedicamos la otra sesión a otro tema de mayor interés. Hablemos de las tres generaciones de derechos humanos, que son una clasificación que inclusive trae la ONU para nosotros y de unas clasificaciones también modernas. Entonces, esas tres generaciones de derechos humanos pertenecen, digamos, a una propuesta que fue formulada en 1977
por el doctor Karen Basak, que es un jurista checo, digamos que adquirió teorías con el principal fundamento en una legislación europea. Entonces, según esas teorías, hay varias categorías de derechos humanos, categorías de derechos civiles y políticos, socioeconómicos y de desarrollo colectivo. Las dos primeras categorías, digamos, se refieren a demandas individuales de las personas contra el Estado. ¿Por qué? Porque son normas bien aceptadas y reguladas en términos y en tratados y convenciones internacionales. Y el tercer tipo se refiere a las demandas de los pueblos y comunidades frente al Estado. Digamos que es un tema más conflictivo y pues un poquito más complejo porque carece de reconocimiento legal y político. Entonces, esa primera generación de derechos humanos se refiere a lo que hablábamos ahora sobre los derechos civiles y políticos. Ya le decíamos que en los siglos XVI y XVII más o menos nacieron estos derechos y fue cuando se empezó a reconocer que los gobernantes no eran todopoderosos, es decir, no eran omnipotentes y se consideraba entonces como el comienzo de la lucha contra algo que se conocía como el absolutismo monárquico, es decir, donde el monarca era el todopoderoso y el que hacía su voluntad. Se planteó entonces que ante ese poder del monarca tenían que existir límites y cosas que el Estado no podía hacer con las personas. Y se creía que el pueblo debía poder tener algo de incidencia dentro de las políticas que afectaban su vida. Entonces, dentro de esa situación existen dos ideas como centro del movimiento. ¿Cuáles? Pues por obvia razón, la libertad personal y la protección que necesita el individuo frente al Estado. Hay autores muy conocidos que han hablado del tema, como Locke, Hobbes, que expusieron, digamos, estas ideas y que después fueron plasmadas en documentos legales en distintos países. La Carta Magna, por ejemplo, de 1215, la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la Carta de Derecho de los Estados Unidos de 1776, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya la habíamos mencionado, de 1789. Digamos que todos documentos con valor constitucional que limitaron el poder absoluto del Estado en varios aspectos. Primero, se establecieron límites a la introducción de impuestos por el rey, ya no era lo que él quisiera, sino que debía tener aprobación previa de un parlamento. Segundo, se establecieron límites a los arrestos y confiscación de bienes sin el necesario procedimiento judicial previo, que era una garantía de cuidado para las personas. Y tercero, se proclamó la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, muy importantes, inclusive pues todavía en la sociedad actual. La segunda generación de derechos humanos se refiere a los derechos económicos, a los derechos sociales y a los derechos culturales. Digamos que esta segunda generación se fundamenta en ideas de igualdad y garantía y acceso a los bienes, servicios, oportunidades sociales y oportunidades económicas básicas. Algo que tenemos que hablar sobre esto es que por tomar un punto de partida, digamos que la industrialización y la aparición de la clase trabajadora tuvo nuevas reclamaciones y nuevas ideas sobre lo que era una existencia digna. Entonces la gente se dio cuenta de que la dignidad humana requería algo más que simplemente la no interferencia del Estado. Y ahí es donde nacen esta categoría de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, que se describen por demás en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también en la Carta Europea del Consejo de Europa. Derechos sociales, digamos que son los que permiten una total vida en sociedad, entonces incluyen como mínimo el derecho a educarse, el derecho a una familia, pero también
algún tipo de derechos civiles como el derecho de recreación, el derecho de atención médica, el derecho de privacidad, el derecho de no discriminación. Por su parte, los derechos económicos, digamos que avalan o consagran un nivel económico de seguridad material necesario para la dignidad humana. Entonces, se afirma, y esto es con toda razón, que la falta de empleo o de vivienda es psicológicamente degradante para la dignidad humana. Y eso la mayoría de personas pues lo sabemos y podemos dar fe de esa situación. Entonces, normalmente, dentro de los derechos económicos se incluyen cuáles? El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la pensión para personas con discapacidad y para los adultos mayores, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho o los derechos culturales, digamos que son los relacionados en una forma de vida cultural, valga la redundancia, incluyen el derecho a la educación y el derecho a participar de una vida cultural. No obstante eso, pues hay una categoría de derechos culturales no clasificados, pero digamos que son vitales o fundamentales para garantizar la continuidad de esa idiosincrasia o de esa forma de vida cultural de comunidades que son minoritarias reconocidas en nuestra constitución política, como por ejemplo, algunos de ellos son el derecho a la no discriminación y el derecho a la protección igualitaria ante la ley. Tenemos una tercera generación de derechos humanos o una tercera categoría, que son las que se refieren, ahorita hablábamos, según la clasificación del origen, que son los derechos solidarios. Entonces, los derechos solidarios comprenden el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, a un medio ambiente saludable, a participar en la explotación del patrimonio común de la humanidad, a la comunicación, a la asistencia humanitaria, entre otros más. Pero digamos que una opinión particular, lamentablemente, en gran parte del planeta, del mundo, qué pena es que aquí está mi hija parándose al lado, digamos que en gran parte del planeta los avances en materia de derechos humanos se han visto en cierta manera o en cierto modo limitados por las condiciones de desigualdad y de pobreza extrema, de guerra, inclusive de catástrofes naturales. Algunas otras personas dicen que estos no son derechos de tercera generación o derechos solidarios, sino que simplemente son derechos colectivos porque afectan a comunidades y a países enteros. Entonces, ese argumento en contra, digamos que incluye su principal fundamento en que los derechos humanos son intrínsecamente individuales. No obstante, pues nosotros o por lo menos para la que compete a esta categoría de participación ciudadana, los vamos a ver como derechos solidarios o derechos de tercera generación. Algunas otras personas hablan de derechos de cuarta, inclusive de quinta generación. Entonces, autores modernos plantean el surgimiento de ese tipo de derechos y dicen que en principio la cuarta y quinta generación de derechos humanos se refiere a los derechos relacionados con la ingeniería genética o la manipulación genética y así como los derechos digitales de las nuevas tecnologías. Entonces, derechos de cuarta generación serían derechos de manipulación genética y derechos digitales, de derechos de cuarta y quinta generación. No obstante, les aclaro, es una clasificación moderna, no está dentro de la clasificación tradicional la inclusión de este tipo de derechos de cuarta y quinta generación. Bueno, yo creo que por hoy finalizamos. Los esperamos en una próxima oportunidad para seguir conversando, para seguirles dando a conocer este tema tan importante sobre los derechos humanos. Y recuerden que la personería de Medellín, por tus derechos más cerca. Que se encuentren muy bien y feliz tarde para todos.